El vídeo de ayer sí quería yo apoyarlo un poco porque pues, andamos en los 9,000 visualizaciones, que no está mal sin estar maravillosamente bien. Tuve una larga conversación, una hora más o menos, con mi querido amigo y cómplice de andanzas de todo tipo, Luis Alfonso Gámez. Gracias a él yo estuve 18 años en el Correo, por ejemplo. La última vez que lo vi, por cierto, fue ahora que fuimos a Bilbao a ver a The Warning. Estuvimos con él tomando unas cervezas al día siguiente del concierto en la mañana. Es actual presidente del Círculo Escéptico y queremos invitar a toda la gente a que se acerque a Círculo Escéptico, que busque Círculo Escéptico en internet, que lo busque en Twitter, que hable con nosotros y sobre todo si usted tiene o bien ganas de que hagamos algo en donde usted está, sea escuela, instituto, cole, asociación de vecinos, organización de catadores de pipas, y quiere promover el pensamiento crítico en alguna organización, grupo, foro, centro, tribuna que tenga y quiere que vayamos, nos organizamos y vamos. Alguno de nosotros está dispuesto a ir, dar una charla y conversar, y si es posible suicidarse. Yo ya me estoy tan acostumbrado a suicidarme que lo hago con mucho gusto. Un suicidio homeopático, se hace una preparación siguiendo las indicaciones de los charlatanes de la homeopatía y luego me la bebo. Y entonces demuestro que no tiene ningún efecto porque la homeopatía es nada. Entonces, y si usted quiere promover el pensamiento crítico por su lado, si quiere usted ser parte de un equipo de personas que voluntariamente y nada más porque sí se dedican a promover el pensamiento crítico, pues también acérquese al Círculo Escéptico. Lo estamos esperándolos a todos.